Dios les bendiga, les saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos, y no se pierdan nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y un devocional los días domingo. Y si nos escuchan a través de Facebook, les pido por favor que compartan nuestras enseñanzas y nos den un like, porque eso hace posible que más personas conozcan nuestro ministerio. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 341, el tema Fe versus Magia. Cuando mi pastor y mentor, Julio Ureña, me enseñó que el evangelio satánico consistía en el mismo evangelio bíblico, solo que tergiversado a su conveniencia, o sea, de los demonios. Sí, así como está usted al oír esta declaración, a mí me sorprendió mucho y tardé algunos minutos en digerir esa enseñanza espiritualmente, porque yo siempre creí que la iglesia satánica tenía su propio libro y enseñanza, y no estaba equivocado, solo que obviamente eso es para sus congregantes y miembros de su iglesia satánica. Para nosotros, desde el libro de Génesis, sabemos que el diablo probó y logró su acometido, venciendo a Adán y a Eva con el mismo conocimiento de Dios, o sea, su propia palabra que Dios le había dado a ellos. El diablo les lanzó la carnada con el mismo conocimiento, solo que con una pregunta tergiversada y muy mal intencionada, por cierto, alevosa y ventajosa. Y esa serpiente antigua, Satanás el diablo, logró su cometido. Desde entonces memorizo como un rezo la Biblia y la distorsionó, y me estoy refiriendo a nuestra Biblia, la palabra de Dios, y enseñó a sus demonios el arte del engaño, la tergiversión, la exégesis mal empleada, etcétera, etcétera, etcétera. Y los envió por todo el mundo, disfrazados como pastores, evangelistas, misioneros, maestros, políticos, científicos, intelectuales, artistas, deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal como pasó en el jardín en el Edén, han infiltrado demasiados falsos enseñadores o predicadores al punto que están aparentemente ganando el juego de la salvación versus la condenación. Y lo más triste de esta realidad es que lo hacen en el nombre de un falso Cristo y un falso Dios. Y algunos cristianos creyentes y congregantes que deberían reconocerlos por tener al Espíritu Santo, el único que les puede revelar la palabra de Dios y guiarles hacia toda verdad, no pueden ni siquiera y no quieren tampoco entender que están siendo engañados y siguen ciegamente a estos demonios como ovejas al matadero, o como lo he dicho en tantas enseñanzas. ¿Por qué el Espíritu Santo no lo redarguye? Respuesta: ¿será porque no lo tienen? ¿Será porque nunca lo tuvieron? ¿Será porque lo mantienen constantemente contristado? Realmente yo no lo sé. Pero, lamentablemente, como lo dije en la enseñanza número 336, el libre albedrío mal aplicado
o con injerencia demoníaca también te lleva al infierno. Entrando un poquito al tema de la enseñanza, te diré que muchos cristianos creyentes y congregantes y personas en general le han vendido la fe con un concepto tergiversado que obviamente los demonios lo han llevado a un punto que confunden la fe con la magia y creen que teniendo fe pueden hacer que mágicamente las cosas sucedan o aparezcan. Mal aprendido algunos versículos que dicen: al que cree, todo le es posible. Lo lees en Marcos 9, del 23 al 24. También, si tuvieras fe como un grano de mostaza, lo lees en Mateo 17, 20. Te diré lo que realmente mi Señor Jesús dijo. Hay cosas que son imposibles en lo natural, pero con la fe en el Dios Todopoderoso, aunque sea una fe muy pequeña, se puede lograr. Ahora bien, es lo que te enseñan los demonios infiltrados como pastores, que con la fe puedes lograr lo que tú quieras. Pero el engaño básico y obvio es que te hace creer que es a través de tu fe y no de tu fe opuesta en Dios, quien es el que realmente es poderoso y puede hacer posible lo que tú le pides a Él en fe. Espero que te empieces a dar cuenta cómo es de simple y obvia la Biblia y te des cuenta de cómo los demonios la utilizan. La misma Biblia, o sea, la palabra, el mismo versículo, pero con fines demoníacos, utilizando también tus lados débiles, que son la codicia, la ambición, la superstición, la incredulidad. Por eso también se te dijo: pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Lo puedes leer en Santiago 4:3. O sea, que si tú utilizas tu fe engañándote o creyendo que es magia, nunca recibirás lo que pides. Y los demonios continuarán gobernando el mundo. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. Para que puedas hacer un concepto más amplio, te diré lo que la Biblia dice de la fe. En Hebreos 1:1 dice: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parece simple, pero es más profundo el concepto, ya que la fe no la podemos comprar ni vender, y si la tenemos, no la podemos transferir a nadie, ni siquiera a nuestros amigos, ni a nuestros familiares. Si eres padre, no se la puedes pasar a tus hijos. Entonces, ¿qué es la fe? El diccionario dice: la creencia en devoción, confianza en alguien o en algo, especialmente sin prueba lógica. Y por otro lado, define la fe como la creencia en y devoción a Dios. Sin embargo, la Biblia dice mucho más de la fe, y yo, como pastor y ministro de liberación, te recomiendo le pongas mucha atención a lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta que tan importante y valioso es entender el verdadero concepto de la fe, ya que es la creencia en el único Dios vivo y verdadero?
sin verlo realmente con nuestros ojos humanos. ¿Sabes tú de dónde entonces proviene la fe? Respuesta: no viene de algo que nosotros evocamos por nuestra cuenta, ni viene con nosotros cuando nacemos, ni tampoco es el resultado de la diligencia en estudiar o buscar lo espiritual. La respuesta más exacta de dónde proviene la fe la puedes encontrar en Efesios 2, del 8 al 9, donde claramente se te dice que la fe es un don de Dios, y no porque lo merezcamos, o porque lo ganamos, o por ser digno de tenerla, o sea, que no es de nosotros mismos, sino que la fe viene y es propiedad de Dios. Segundo énfasis, pon atención. La magia, realmente la Biblia no distingue sobre lo que los demonios también engañan sobre dos tipos de magia, la buena y la mala, o la blanca de la negra. Para la Biblia solo hay una magia. Por lo tanto, la Biblia no te dice si debes usarla para bien o para mal. Solo te enfatiza que la magia está prohibida porque apela a una fuente de poder que no es de Dios. Y yo, como pastor y ministro de liberación, les digo que toda magia proviene del diablo, sea cual sea. Por ejemplo, los demonios que se dicen practicar la magia blanca usan la Wicca. Estos son los que adoran la creación más que al creador. Y aunque en sus prácticas casi nunca invocan al diablo como tal, sí constantemente invocan simbólicamente, diciendo, por ejemplo, la madre tierra. Y a los demonios los llaman los elementos. Y su mentira más vendida es: si no le hacemos daño a nadie, entonces haz tu propia voluntad. Muchos practicantes de la magia blanca se hacen llamar wiccanos, aunque la Wicca es muy abierta y existen varias denominaciones y también tienen sus posiciones teológicas dentro de sus creencias, y hay prácticas y tradiciones que conectan a los adeptos con la magia blanca, hacía con la Wicca. En la Biblia, más en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, todas las formas de magia violan la ley de Dios. Por lo tanto, son pecados. Y en Deuteronomio 18, del 10 al 16, y en Levítico 19, 26, en Hechos 13, del 8 al 10, los magos del faraón intentaron copiar y duplicar los milagros hechos por Dios a través de Moisés y de Aarón, al usar sus artes secretas, las cuales consistían en ceremonias que utilizaban los brujos y magos para lograr sus fines. Encantamientos, hechizos, palabras mágicas, amuletos, etcétera, etcétera, etcétera. Te invito a que estudies Éxodo del 7 al 11 y Éxodo 8, 7. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo condenó al hechicero Elimas, llamándolo hijo del diablo, porque estaba lleno de todo engaño y de toda maldad. Y aparte, trastornaba los caminos rectos de Dios. Lo puedes leer en Hechos 13:10. No encontrarás
en ningún lugar en la Biblia en que se presente a un brujo o mago de manera positiva, ya que todos son condenados por Dios. Así que es Satanás el diablo, el engañador, el que hace que mucha gente y también algunos cristianos creyentes y congregantes piensen y crean que la magia blanca es beneficiosa y su éxito demoníaco es porque lo hace escondido o disfrazado como pastor, algunas veces como evangelista, en algunas iglesias como cura o padre, en algunas universidades como maestro bíblico y hasta como ángel de luz. Lo puedes leer en 2 de Corintios 11:14. Tercer énfasis. Voy a cerrar esta enseñanza diciéndoles entonces que todo aquel cristiano, creyente y congregante que a estas alturas confunde o tiene dudas acerca de cómo opera o qué es la fe y todavía la está confundiendo con la magia, creyendo que lo que pide con fe, pero bajo la influencia de magia le será hecho, está totalmente influenciado por demonios. Y mi consejo es, busca ser ministrado en liberación. Y cuando mi Señor Jesús te haga verdaderamente libre, empiece a creer y a pedir en fe, buscando al autor y consumador, mi Señor Jesús. Lo lees en Hebreos 12:2. Y te aconsejo que tengas mucho cuidado y pongas atención a lo que dice Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y se está refiriendo a los cristianos creyentes y congregantes. Y dice que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que tu Espíritu Santo redarguya a todo aquel que piensa que es la magia blanca la que hace el milagro de la fe. Por favor, Padre, ábrele los ojos y los oídos espirituales para que puedan oír tu palabra y el Espíritu Santo se las pueda revelar. Atráelos hacia ti, Padre, con lazos de amor, porque yo sé que es tu deseo que ninguno se pierda. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.